Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos una vez más a la segundo día, ¿cierto?, de nuestro evento Boost and Match 2022, donde es un evento que está hecho para ustedes, para el talento digital, para poder desarrollarse y tomar el control de su desarrollo profesional. Yo soy Nicolás Herrera, CEO y cofundador de HireWeb, y les doy la bienvenida a este segundo día de feria. ¿Qué vamos a estar revisando hoy día? Y volvemos a un poco la lógica para quienes no se conectaron el día de ayer. En cada uno de estos días buscamos boost, acelerar su desarrollo profesional, por lo cual hoy día vamos a comenzar con Facundo Jamardo, socio líder de ciberseguridad en EY Chile. Después vamos a continuar conociendo más de la inteligencia artificial en los negocios con John Atkinson de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y después vamos a tratar de hacer match con este formato pitch, ¿cierto? Donde las empresas, las áreas de recursos humanos, de talento, nos vienen a contar a nosotros, el talento escaso, ¿cierto? Talento digital, qué es lo que tienen para ofrecernos en un pitch donde vamos a tener hoy día a Datascope, Nubox y DispatchTrack, y terminar con ellos mismos en una pequeña conversación sobre cómo están estas empresas reteniendo el talento. Todos puntos para que ustedes consideren en su próxima decisión y apuntando siempre a que elijan el mejor match y el trabajo ideal. Siendo así, comenzamos entonces y doy la bienvenida a Facundo. ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo estás? Hola Nicolás, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Y felices Muy de bien, tenerte acá con nosotros. Por un lo gusto. cual, exactamente. Ahí, Facundo, necesito que subas la presentación. Me parece que hay un dispositivo. Ahí va. Ahí está, perfecto. Ahí tenemos. Nuevamente, muchas gracias, Facundo, y te dejo el escenario, es todo tuyo. Muchas gracias Nicolás. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí con ustedes y vamos a hablar unos minutos sobre eh, comentarles un poco los resultados que nosotros estamos viendo en distintos estudios que estamos haciendo en el mercado, así como también relacionado con proyectos en los que estamos participando, tanto en Chile como a nivel regional, y que nos permiten ver eh, un poco la situación que tiene hoy el mercado respecto a la ciberseguridad. En particular, durante el año pasado hicimos una encuesta, un estudio global con más de 1.400 ejecutivos relacionados con ciberseguridad, responsables de tecnología con soporte en operaciones de seguridad, etcétera. Y estuvimos buscando justamente qué es lo que más los estresa a nivel gestión, operación y mantenimiento de la seguridad de las organizaciones. Entre los temas más importantes, obviamente, todavía la cola del proceso de COVID que los obligó a generar esa disrupción en los procesos de negocio que ellos tenían definidos. Eso generó también una disrupción en el volumen y la demanda de servicios de seguridad, de capacidades y de nivel de madurez de esas capacidades de seguridad sobre las organizaciones para mantener el proceso asegurado, ¿no? Por otra parte, lo que también fue un gran desafío para ellos tuvo que ver con la velocidad con la que se empezaron a generar los cambios. Pensemos en el año 2020, cuando empezó el proceso de COVID, donde las empresas fueron forzadas a digitalizarse rápidamente. Los proyectos, las iniciativas, las distintas soluciones que se fueron implementando tuvieron una velocidad de implementación para asegurar la continuidad de la operación tan grande que no llegaban a completar los procesos de análisis de seguridad. Esto obviamente tuvo un impacto, tuvo como resultado un aumento en el número de ataques disruptivos que se vieron, o sea, no solamente una identificación de un problema de seguridad, sino un ataque disruptivo, un nuevo proceso, un nuevo negocio que sale al mercado y que termina de alguna manera destruido, parado, la información robada, el servicio no puede seguir operando. Y a la vez el volumen de la cantidad de tecnología que se integró generaba en más de la mitad de los responsables de seguridad, o casi la mitad, en realidad el 43%, generaba esta preocupación porque no tenían los recursos para brindar un nivel de seguridad adecuado, el necesario para la criticidad de la información que estaban manejando. Y también más de la mitad pensando que no tenían las capacidades necesarias para que en caso de que ellos tengan un ataque, puedan sostener este ataque, controlarse de forma adecuada en tiempo y forma, ¿no? Por otra parte,
los procesos de integración empezaron a aumentarse y entró la cadena de suministro a formar parte de la agenda digital de también los responsables de seguridad. ¿Por qué? Porque planteaban que casi un 67% no conocen, ¿sí? De un responsable de seguridad, no conocen los niveles de seguridad que podría tener la empresa que me provee un servicio o un producto. Pensemos en una gran empresa que tiene más de 500 proveedores, desde el proveedor que le da el servicio de limpieza de las oficinas, el proveedor que le da el mantenimiento de la impresora, el proveedor que hace trabajos a nivel de la infraestructura de operaciones, actualizaciones, los proveedores que pueden dar inclusive servicios tercerizados de soporte en call centers. Digo, cualquier cantidad de proveedores, todos estos proveedores tienen o de alguna manera interactúan con los recursos propios de la organización. Y a través de cualquiera de estos proveedores podría ser más fácil atacar a la organización que a través de atacarla directamente. En ese contexto, los responsables de seguridad, un 67%, plantean que justamente no tienen la certeza de que los proveedores tengan la capacidad para defenderse y recuperarse adecuadamente, o por lo menos igual que lo harían ellos mismos, ¿no? Y un poco lo que hablamos antes también, hay un 58% que se vio sobrepasado por la velocidad de implementación, de integración y de creación de nuevas tecnologías a nivel de operaciones. Em, Ahora, todo esto, si nosotros lo vemos a nivel gráfico y gracias a las personas de Information is Beautiful, empezaron a generar unos gráficos muy interesantes donde justamente el círculo, el tamaño del círculo nos muestra el tamaño de la organización, pero podemos ver que a partir de los años y sobre todo con la pandemia, hubo una explosión en la cantidad de ataques con ransomware en las organizaciones. Si bien no está actualizado hasta el 2022, la velocidad de ataque durante el 2022 no bajó. De hecho, las estimaciones son que subió inclusive más, porque ahora vamos a ver un poquito cómo fue modificándose el proceso de ransomware, pero la realidad es que están cada vez más automatizados y más industrializados los procesos de atacar utilizando ransomware, ¿sí? Y han atacado organizaciones de todo tipo de industria, de todo tipo de tamaño, con el objetivo de tener un beneficio posterior después del ataque, ¿no? Sobre todo la información, y aquí vemos un poco qué tipo de información es la que está siendo atacada. El grueso tiene que ver con datos personales o información de contacto, típicamente las bases de clientes, ¿sí? Pero también hay una importancia en obtener información bancaria, tarjetas de crédito, información de cuentas, etcétera, con el objetivo de hacer un ataque posterior o tener un beneficio posterior con la información atacada, no solamente a la víctima, que podría ser en este caso un banco, sino también atacar posteriormente a los clientes de ese mismo banco. Y también hay organizaciones de salud y hay informaciones que tienen digamos, datos más sensibles como son organismos de seguridad, ¿sí? Esta velocidad de ataque, este foco sobre los tipos de datos va aumentando y por ahora no hay ningún indicador que nos muestre que todo esto de alguna manera va a tener un cambio, ¿no? Ahora, hablábamos antes de la cadena de suministros y quería mostrarles un par de ejemplos de cómo está funcionando. Hace poco hubo un ataque hace un par de años a la empresa SolarWinds, que tiene un software que sirve para monitoreo de justamente de disponibilidad de equipos. Es monitoreo más que nada de operaciones de tecnología, que es utilizado por la gran mayoría de las grandes empresas del mundo. Eh, lo que hicieron los atacantes, y acá se habla, hay muchas hipótesis y que todas están relacionadas con un objetivo de ciberguerra, porque los principales atacados fueron organismos estatales y organismos de defensa o organismos gubernamentales de Estados Unidos, entre los cuales estaba la NASA, la CIA y varios organismos más de gobierno. Pero el objetivo fue infectar una versión, un parche de actualización de la solución SolarWinds directamente en los servidores de SolarWinds para que las soluciones que ya estaban instaladas en cada una de estas organizaciones estatales, como la NASA y las otras que vemos ahí,
o FireEye, que inclusive es una empresa de seguridad, automáticamente las instalaciones que ellos ya tenían de SolarWinds, al buscar el parche, trajeran este parche infectado. Y al infectarlo e instalarlo en cada una de estas organizaciones, le permitiera al atacante hacer pie en estos organismos públicos para seguir el ataque de esta forma. Esto, como verán, es mucho más fácil, en realidad para los atacantes fue mucho más fácil infectar el parche de SolarWinds que tratar de entrar a un servidor de la NASA. Sin embargo, con un solo ataque lograron accesos múltiples a redes muy cerradas y mucho más securizadas, con un objetivo final justamente del robo de información, ¿no? Algo similar pasó, que también fue un ataque que tuvo una estrategia más novedosa todavía, que fue un grupo que se identifica como Revil. Atacaron una empresa que se dedicaba a hacer soporte en operaciones de tecnología de empresas más chicas, ¿sí? Entonces lo que hicieron fue justamente infectar la plataforma de soporte de clientes. Pensemos que de repente tienen una plataforma donde si yo tengo mi empresa, entro a un sistema y en el sistema pongo, soy Facundo Jamardo, necesito que me hagas una actualización de las computadoras. Ellos automáticamente, la empresa Casella, recibe ese ticket, prioriza los recursos, define una persona para que vaya y haga actualizaciones de mis servidores. Entonces, infectaron la plataforma, justamente el frontend de Casella. Con eso lograron entrar a los sistemas de gestión propios de Casella y a través de los sistemas de gestión, como estaban dando servicios remotos, lograron llegar a los clientes directamente y empezaron a infectar uno por uno los clientes. De hecho, fue muy famoso una cadena de supermercados en un país en uno de los países nórdicos que justamente estaba infectado y llegaron dando toda la vuelta y se quedaron sin operar con las cajas automatizadas y tuvieron que volver a hacer toda operación manual y toda la información fue encriptada, todo estuvo restringido el acceso. Y un poco antes, de hecho varios años antes, tuvimos el caso de Target, que era una cadena de retail de Estados Unidos, que tuvo un caso similar. No atacaron a Target directamente, sino al proveedor que hacía el mantenimiento de las impresoras. Lo que hicieron fue lograr robar una credencial de una de las personas que trabajaba en ese proveedor. Con esa credencial lograron acceder a los sistemas propios de ese proveedor de mantenimiento de impresoras y una vez que estuvieron ahí, infectaron la computadora de uno de los operadores, que cuando estuvo conectado a la red corporativa de Target, automáticamente infectó un servidor propio de Target. Y de ahí empezaron a buscar cuál era el servidor que tenía información de tarjetas de crédito y lograron capturar la información de tarjeta de crédito y robarla. Se estiman más de 40 millones de tarjetas de crédito comprometidas, ¿sí? Y una vez que lo robaron, empezaron todo un proceso hasta que lo identificaron y tuvo un impacto gigantesco en la confiabilidad justamente de Target. Y en este caso, de vuelta, fue más fácil atacar el proveedor, la cadena de suministros, que a la empresa en sí. Ahora, estos ataques donde está muy relacionado el proceso de ransomware van evolucionando. Y esa evolución, sobre todo en el año 2001, vimos temas importantes como justamente enfocarse en la cadena de suministros. También un proceso de doble extorsión, donde en la primera extorsión se realiza cuando ellos toman control del servidor y sale la maléfica pantalla roja que dice la información de este servidor o de esta computadora ha sido encriptada, debe pagar tantos Bitcoin o tantas criptomonedas a tal cuenta directamente. Esa sería la primera extorsión y lo que buscan es que después del pago se desencripte la información, cosa que normalmente no está pasando. La segunda extorsión se da cuando la víctima decide no pagar, entonces los atacantes empiezan a extorsionar a la víctima diciendo que toda la información robada va a ser publicada y vendida al mejor postor en el mercado negro, en la dark web. Esa sería la segunda parte. Esto se hizo muy común y empezaron a aparecer muchos sitios de alguna manera ofreciendo o avisando que tenían información que en las próximas tantas horas iban a ser vendidas, publicadas y ponían una muestra de la información que tenían. Ahí aparecieron muchos clientes o proveedores o empresas que nosotros vemos en la región, en toda Sudamérica,
Así que es algo que sabemos que pasó y que de alguna manera nos toca muy de cerca. Y hasta inclusive hay un tercer esquema de extorsión que lo que hacen es, por ejemplo, de la información robada, toman la información de los clientes, por ejemplo, pasó en una empresa de salud, entonces empezaron a extorsionar a los pacientes que figuraban dentro de la información robada, diciéndoles que si no presionaban a la víctima, que en este caso sería la empresa de salud, a que pague la extorsión, toda la información de salud iba a ser publicada. ¿Sí? Entonces tengo tres instancias de extorsión. Eh, lo otro que fue tendencia y que hoy se ha hecho de manera masiva es tener el ransomware as a service. Las distintas soluciones de ransomware se alquilan directamente para alguien que quiera hacer un ataque. Todo se hace con una operación digital, online, y dan soluciones customizadas específicas para hacer el ransomware para los atacantes que lo quieran hacer. Así que el atacante ya ni siquiera tiene que ser un experto desarrollador de soluciones de ransomware. Eh, los vectores de entrada típicamente han sido el robo de información y acceso a través de si están actualizados o no están parchados adecuadamente. Entonces permiten hacer un primer pie del atacante dentro de la red de la organización y a través de eso empiezan a moverse internamente. Y también lo que vemos que ha sido masivo y de hecho esto no ha bajado es los ataques a través de phishing. Están llegando obviamente a todas las organizaciones en todos los casos tratando de obtener información. La evolución de todo el proceso de ransomware durante los últimos años ha ido de lo más bajo, que era típicamente en su momento era el virus, que fue convirtiéndose en un malware distinto y eso terminó conformándose hoy en lo que llaman los programas de afiliación, que es parecido a, casi les diría, un sindicato, donde ellos contratan gente para que haga distintas partes del proceso de ataque, lo cual termina siendo una organización delictiva, básicamente, pero contratan atacantes para la etapa inicial, contratan atacantes para la etapa de explotación y les pagan un porcentaje de lo que ellos ganen. ¿Sí? Termina siendo una cadena dentro de la organización delictiva. Ahora, los ataques van de distintos niveles de sofisticación, entre las que están los casos más básicos, que se llaman script kiddies, o son cosas que generan alguna molestia, tratando de ver que hay algún error y generando ruido, a temas mucho más sofisticados, donde el atacante ya busca tener un beneficio personal o inclusive un beneficio para un país. Entonces aquí empiezan todos los temas de ciberguerra, donde es muy común que existan estos Advanced Persistent Threats, que son estos APT, que componen un ataque inicial que les permita hacer pie dentro de la organización, luego quedar en algún servidor que esté comprometido para tener presencia, tratando de tener una presencia muy liviana donde no fueran, digamos, donde no sean detectados y donde puedan ver qué está pasando y seguir desarrollando su estrategia de ataque, obteniendo más información y tratando de buscar cuál es el momento propicio para generar el ataque posterior. O eventualmente pasando durante años desapercibidos y robando información. Ahora, ¿cómo lo hacen típicamente? Las tareas que tienen que ver, hay un perfilamiento de la organización que tiene que ver con estas tareas de inteligencia, tratando de ver si hay cuentas que están disponibles en Internet, si hay usuarios que de alguna manera van poniendo cuentas de email corporativa, hacen una consulta y a través de esa consulta en un foro y la contraseña que utilizan en ese foro es la misma que utilizan después en la red corporativa. Y entonces empiezan a sumar muchas de estas cosas que les permiten tener un primer ataque. Ese primer ataque inicial es eventualmente entrar con la cuenta de alguien, ¿sí? O utilizar un servidor que no tuvo un parche. Y una vez que tengo ese primer punto de apoyo donde ellos están presentes, tratan de hacer esto que se llama habilitar la presencia, que es decir, perdón, la persistencia, que tiene que ver con generar algo que por más que el servidor se reinicie, siga estando comprometido y de alguna manera sea el punto donde hace pie el atacante de acá en más. Y le permite empezar a saber cuáles son los servidores principales, qué tipo de información tiene, a veces qué tipo de información o a qué empresa entraron, porque a veces el proceso lo hace una persona A y como les decía, que es como una organización delictiva que le da el acceso inicial a otra persona que empieza a hacer todas las etapas de reconocimiento
para tratar de hacer los movimientos laterales, ¿sí? Y escalar privilegios. Esto significa, si hoy logré tener el acceso en un servidor de poca importancia, trato de buscar cuál es el servidor, por ejemplo, típicamente un controlador de dominio o una base de datos o en la estación de trabajo del administrador de la organización, del administrador de redes, y trato de tomar control de esa máquina, porque a través de esa máquina yo puedo tener el control probablemente de todas las máquinas de la organización. Ese es el escalamiento de privilegios. Una vez que logran escalar privilegios, tienen acceso a todos los datos o a la gran mayoría de los datos, y teniendo ese acceso, lo que van a hacer es justamente, por un lado, los roban, tratan de hacer una copia y la mandan afuera de la organización, siguiendo lo que hacen es encriptar la información con alguna solución que no permita revertir el proceso de encripción, a no ser que tengan la llave original. Y tercero, empieza todo el proceso de extorsión. Y en función a cómo vaya avanzando ese proceso de extorsión, van viendo si hacen la extorsión de primer nivel, la de segundo o hasta inclusive la de tercero. Ahora, dentro de este panorama, ¿cuáles son las cosas que típicamente permiten el ingreso o son los vectores típicos para las organizaciones? Hoy por hoy, lo que les comentaba de la cadena de suministros, es decir, tener una empresa, si yo en mi organización soy muy prolijo en la seguridad, mis proveedores o de alguna manera cualquier otra empresa o proveedor o tercero que se conecte con mi red, tiene que tener niveles de seguridad similares o mejores a los míos. Si no, no debiera permitirlo, ¿sí? Porque justamente esos van a ser foco de ataque. Eh, Están empezando también a aparecer mecanismos de evasión de un ataque, perdón, de un control de autenticación robusta. ¿Sí? Pasó hace poco donde, por ejemplo, si yo tengo que acceder de forma remota a una organización, pongo mi usuario, mi contraseña y después desde el celular puedo poner o un segundo código de factor o tengo que poner OK porque tengo una aplicación que me dice, ¿usted quiere acceder? Y pone OK o cancelar. En uno de los ataques que vimos hace unos meses ya, empezaron a bombardear al administrador. Se ve que tenían la cuenta, digamos, el usuario y la contraseña y trataban de acceder. Al administrador le empezaron a llegar más de 1000 requerimientos diarios y lo torturaron durante 2 días hasta que en algún momento cometió el error de poner sí en vez de poner no, porque había alguien tratando de bloquearse con su cuenta y eso les permitió automáticamente el acceso de los atacantes a la red. Entonces buscan la forma de saltearse hasta inclusive los accesos, los controles de autenticación robusta. Por otra parte, algo que está pasando muy seguido y sobre todo con los procesos de digitalización es que los entornos de desarrollo o terminan con información de producción o tienen las mismas credenciales en desarrollo que en producción, sin embargo los entornos de desarrollo no tienen el mismo nivel de seguridad. Entonces el atacante logra acceder a través del entorno de desarrollo para saltar al entorno de producción. También vemos problemas de falta de securización o segmentación de la red. Entran a una red y pueden saltar a cualquier parte de la red donde hay dispositivos de misión crítica o dispositivos industriales en el mismo lugar que de repente hay estaciones de trabajo administrativas. ¿Sí? Durante un ataque lo que también estamos viendo como un gran problema es que muchas organizaciones no tienen visibilidad de lo que está pasando en la red, sobre todo en temas de seguridad. ¿Cuánto es el tráfico? ¿Cuánto pueden ser los ataques rechazados? ¿Cuánto es el volumen de información que está saliendo de la organización cuando típicamente debiera estar entrando la información a la organización? Eso significa que me están robando información. Y cuando yo quiero saber qué pasó en un servidor, debiera poder tener un registro de un log de distintas actividades que me permita saber quién entró, cómo entró, qué es lo que hizo, porque si yo no sé eso, no sé cómo frenar ese ataque. Y en el medio hay varias otras cosas más, como por ejemplo que están usando el administrador y usa su cuenta de administrador para tareas de mantenimiento o tareas diarias, o existen personas que alguna vez pidieron administrador, se lo dieron en ese momento, pero después no se lo quitaron, y esa persona no es consciente de el poder que tiene esa cuenta por los privilegios que tiene, en donde, digamos, donde comete un error, donde entra a un sitio que le compromete la computadora, esa computadora logueada con cuentas administrativas compromete a todo el resto de la organización.
también cosas como utilizar la misma clave en todas las estaciones de trabajo, por ejemplo, para las cuentas locales o para servicios, o uno de los errores que pueden ser pecado capital es el hecho de que tengan el backup en el mismo servidor. Entonces, cuando el ransomware empieza a atacar, termina comprometiendo toda la información de tanto del servidor como del backup. ¿Sí? O el backup está en un servidor que está al lado, pero forma parte del dominio, y como el atacante tomó control del dominio, igual termina encriptando ese mismo servidor. Y en los últimos casos que estuvimos viendo, nos damos cuenta que también hay muchos casos donde nunca probaron las capacidades de recuperación. Entonces, de repente tienen un sitio remoto con información encriptada, pero dicen no hay problema porque está todo backupeado. Cuando tienen que traer el backup completo del servidor, son varios gigas y los enlaces remotos no dan abasto y podrían pasar semanas hasta que logren restituir completamente un servidor. Esa falta de pruebas no permite que haya una vuelta a la normalidad rápida, y los atacantes lo saben. Justamente por eso es que empiezan a especular con que sus ataques pueden ser efectivos. Bueno, todo esto hace que hoy justamente los responsables de seguridad estén súper estresados. Son muchos frentes, como ustedes pueden ver, que tienen que tratar de cubrir, que tienen que tener contenidos para que en caso de que haya un ataque, Dios no quiera, puedan responder. Sin embargo, la cantidad de frentes abiertos para que no tengan ese ataque sigue siendo muy grande. En el caso de Chile no es una excepción. A nivel región, la situación es similar, y depende mucho de las industrias, que hay industrias que tienen mejor capacidad y otras no tanto. Nicolás, creo que eso era lo principal que quería comentarles. Obviamente estoy a disposición por cualquier consulta. Muchas gracias, Facundo. A mí el tema me apasiona porque me ha pegado. O sea, me han quitado claves, me ha pasado un poco de todo. Así que sé lo complejo que es no desde el área técnica, sino desde el área personal. O sea, Claro. la falencia que hay por ahí. Y llevándolo un poco, porque creo que esto le va a servir mucho a quienes estén comenzando, que obviamente ya estén encaminados en las áreas de seguridad, siendo un tema crítico. ¿Cómo lo ven las empresas y los negocios en cuanto al talento que se especifica en las áreas de seguridad? ¿Es difícil el desarrollo si alguien quiere especializarse justamente en este nicho? ¿Qué les recomendarías? ¿Qué tipo de perfiles se buscan? ¿O por dónde ellos podrían comenzar a especializarse para empezar a entrar de lleno a estos temas? Mira, la ciberseguridad tiene muchas aristas. Hay algunas que son súper técnicas y tienen que ver con esto de que lo vemos mucho en la tele, sobre todo en películas, que esto de el hacking, oye, que de repente tiran 3 comandos y de repente aparece una magia que son administradores de la red. La realidad es que es un trabajo súper laborioso donde el que hace la prueba, y en este caso siendo alguien como por ejemplo un hacker ético, tiene que entender cómo funcionan los protocolos de comunicaciones, cómo funcionan los sistemas operativos, cómo funcionan las arquitecturas, por ejemplo, de aplicaciones que son web, entonces cómo funciona un web server, cómo funciona un application server, cómo pueden ser los errores típicos que hoy dentro de aplicaciones están tipificados, que están, por ejemplo, existe una norma que se llama, en realidad es un estándar que se llama WASP, que permite, es un estándar abierto que permite saber los errores típicos, pero para entender cómo explotar esos errores típicos tienen que entender cómo funcionan las cosas por derecha para tratar de estresarlas por izquierda. ¿Sí? Eso yo creo que es indispensable, y sobre todo esa forma de pensar con pensamiento lateral. Ok, esto funciona por derecha así. ¿Qué pasa si le cambio esto? ¿Qué pasa si intercepto el tráfico y cambio un comando y cambio un parámetro? ¿Cómo respondería el servidor? Y empezar a trabajar con eso, ¿no? Entonces, comunicaciones, sistemas operativos, redes de datos, bases de datos, creo que son temas clave, sobre todo hoy. El mercado está ávido de gente con conocimientos. No es ninguna novedad de que falta gente en el mercado a nivel de ciberseguridad, y obviamente gente de tecnología. De hecho, te quería justamente la última pata. ¿Cuánto es el déficit o cuánto falta justamente en seguridad o el llamado a estos profesionales que sabemos que en todo ámbito hay falta, pero en seguridad es algo crítico? ¿Cuál es el llamado a estos talentos a meterse más en este tema, quizás en otros que son de negocio o en estas otras temáticas que son más globales?
Mira, es súper crítico. Hay un estudio hace muy poquito de ISC2, que es una empresa, una organización de especialistas en seguridad, que estimaban más de casi unos 600.000 profesionales, ¿sí?, en América el año pasado. ¿Sí? En Sudamérica, obviamente, no somos excepción. Chile, Brasil y México a la cabeza con ese déficit. Estamos hablando de miles a nivel de Chile, miles de profesionales que hoy, si estuviesen disponibles, estarían contratados. Perfecto. Facundo, muchas gracias. También los tiempos son justamente acotados para darle velocidad a este evento. Te quiero agradecer por tu tiempo, por toda tu explicación frente a esta temática y la invitación a todos los profesionales. Entonces, de nuevo, faltan. Así que para que sigan a Facundo, sigan con nosotros y se sigan especializando en su desarrollo profesional. Facundo, nuevamente, muchas gracias de estar con nosotros hoy día en Boost and Match. Un gusto, Nicolás. Estamos en contacto. Estamos en contacto. Que estén muy bien. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y nosotros seguimos, al igual que el día de ayer, nos quedan todavía varios puntos a seguir, por lo cual vamos a estar 2 minutos y ya volvemos con la charla de John Atkinson. Así que para que no se despeguen, volvemos en 2 minutitos.